Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta tercera sesión en el seminario de investigación. El día de hoy, Areli nos va a presentar el tema de series de casos y coordino yo, el doctor Héctor Mesa. Y sin más preámbulos, por favor, Areli, inicia con la presentación. Gracias. Claro, muy buenas noches. Mi nombre es Arely González y les voy a presentar el tema 3, que son series de casos. La diapositiva siguiente, por favor. Ok, una serie de casos es un tipo de publicación biomédica que representa el nivel más bajo de medicina basada en evidencias, pero también es el más antiguo. En este tipo de estudio observacional se seleccionan casos o pacientes que compartan alguna característica que los convierta agrupables. Como podemos observar aquí en la pirámide de la evidencia, es el nivel más bajo junto con los reportes de casos. Pero también hay que tomar en cuenta que es el primer nivel, es decir, que esto nos va a dar la pauta para hacer algún otro tipo de investigación con más nivel de evidencia. La siguiente, por favor. Ok, para retomar un poco lo que vimos en la exposición pasada, hay que recalcar la diferencia entre un reporte de caso y una serie de casos. En cuanto al reporte de caso, como lo podemos ver acá, algo importante es que tiene criterios y condiciones para que el reporte sea publicable, como lo vimos la vez pasada, que fue la guía SCARE. En el caso de las series de casos, pues realmente no hay una guía específica oficial como lo hay para los reportes de casos. Otra cosa importante es que no solamente depende del número de casos, sino que depende de que se puede realizar un análisis con estadística descriptiva, ya que se están agrupando a los pacientes o los casos. Siguiente, por favor. Ok. Ahora, en cuanto a las ventajas, pues tenemos que este tipo de estudios tiene una alta sensibilidad para detectar situaciones novedosas. Y como ya mencioné, al ser el primer nivel de la evidencia, nos puede servir como una pauta para llevar a cabo otro tipo de estudios. En el caso de que no se tenga ningún otro tipo de trabajo que tenga una mayor jerarquía, se puede utilizar esta herramienta en los estudios de caso para la toma de decisiones al momento de ejercer. Es importante este tipo de estudio para describir situaciones poco frecuentes porque se basa principalmente en la selección de personas que ya tienen el desenlace, que están identificadas. Por lo tanto, la prevalencia y la incidencia no son relevantes en este tipo de estudio y se pueden realizar hipótesis de primera intención. Por último, tienen impacto significativo en la literatura médica. También es importante recalcar que pueden servir mucho, por ejemplo, en las pandemias, cuando se necesita que la información sea accesible y de una manera rápida. En cuanto a las desventajas, a pesar de que tiene mucha sensibilidad para el reporte de enfermedades o casos nuevos, tiene muy baja especificidad para la toma de decisiones médicas. Tiene un alto riesgo de sesgo porque realmente los pacientes en los casos que se seleccionan no tienen ningún tipo de muestreo autorizado. Entonces realmente no se puede decir que la muestra sea significativa. Por lo tanto, tiene riesgo de sesgo de selección. También a veces se presta mucho a que los investigadores a veces no reporten los resultados negativos, que esto sería un sesgo de confirmación. Y por último, es el que al ser el primer nivel de evidencia, pues es el que menos calidad metodológica tiene, debido a que no se pueden tomar ningún tipo de medidas de frecuencia epidemiológica, porque como ya mencioné, las muestras poblacionales no se seleccionaron de manera que sean representativas. Y tampoco se puede realizar inferencia estadística por la misma razón. La siguiente, por favor. Ok, el artículo principal es cinética viral diaria y la evaluación de la respuesta inmune innata y adaptativa en COVID-19, que es una serie de casos. La siguiente, por favor. Ok, este artículo es importante y se justifica porque para el momento de publicación, que fue en 2020, se reportaron los primeros 5 casos confirmados en Geneva, Suiza. En este momento todos los casos positivos se hospitalizaban independientemente de que hubieran comorbilidades o del estado de salud de los pacientes. Entonces esto es importante porque en estudios pasados solamente se abordaba lo que sucedía con las personas que tenían un cuadro severo o crítico. En este caso se están enfocando un poquito más en los hallazgos en pacientes con enfermedad moderada. De igual forma, se habían evaluado, por ejemplo, la diseminación viral y la respuesta inmune
innata adaptativa de forma separada, nunca en forma conjunta como lo hicieron en este estudio. En este caso se monitorizó la diseminación viral, el aislamiento de virus infeccioso y la respuesta inmune innata y adaptativa, con los siguientes hallazgos. Me voy a enfocar principalmente en los que me sirven para justificar, bueno, para explicar realmente por qué las series de casos son importantes y pueden llevar a la realización de estudios con mayor jerarquía. En este caso, por ejemplo, se menciona que a pesar de que se pudo aislar virus infeccioso en los pacientes que tuvieron una enfermedad moderada, que son los primeros 4, ya no se pudo aislar virus infeccioso en el paciente 5. Eso va a ser importante ahorita que lo mencione. Ahora lo menciono adelante. En cuanto a la respuesta inmunológica, se observó un incremento importante en los monocitos intermediarios y que las citocinas y la proteína C reactiva se observaron en un mayor nivel en el paciente que tuvo el cuadro severo. Y en cuanto a la respuesta inmunadaptativa, fue el paciente 5 el que presentó los niveles más altos de anticuerpos y presentó seroconversión antes que los demás. Esto es importante porque en este caso no se puede establecer una causalidad, pues porque la muestra no es representativa. Pero otro investigador puede tomar esto y hacer un corte, por ejemplo, en el que intenten establecer la causalidad en por qué el paciente que tiene los anticuerpos más altos o que presentó seroconversión antes ya no tiene aislamiento de virus infeccioso, cuando los otros pacientes sí. De hecho, en el mismo artículo sugieren que puede ser por la presencia de anticuerpos neutralizantes, por la severidad de la enfermedad. En el caso de los monocitos intermediarios también y de la proteína C reactiva, pues se encontraron más elevados en el paciente 5, que fue el que presentó la enfermedad más grave. Entonces, en un estudio posterior se puede analizar la relación entre esas variables. Siguiente, por favor. Ok, en esta diapositiva presento 4 de los esquemas que se encontraban en el artículo, en el que se evalúa la carga viral y la concentración de interleucinas. Como podemos observar, a diferencia de un reporte de casos que se hace de manera individual, en este caso se hacen todos en grupo, que es lo relevante en este tipo de estudio. Y es por eso que pueden sacar análisis con estadística descriptiva. Siguiente, por favor. Ok. Como ya les había mencionado, realmente no hay alguna guía oficial, como por ejemplo en el caso de CARE para los reportes de casos. Pero sí tenemos esta que es un conjunto de guías que se tenían antes, que también se utilizaban, que por ejemplo se utilizaban para cortes, se utilizaban para otro tipo de estudios, pero los autores de este artículo, que es el segundo artículo que encontramos en el material complementario, la ajustaron para que se sacaran los elementos que evaluaban estudios que eran comparativos, porque en este caso las series de casos no son comparativos. Entonces, evalúa 4 cosas: la selección, la averiguación, la causalidad y el reporte. Y esto nos va a hablar de la calidad metodológica del estudio. Entonces, en el primer punto, que es la selección, aquí lo que nos importa es saber si los pacientes que seleccionaron expresan realmente la experiencia del investigador. Es decir, esto se puede evaluar si dejan en claro cómo se llevó a cabo la selección. En este caso, yo considero que no es clara la selección porque solamente no explican la razón por la cual solo escogieron los primeros 5 pacientes en el hospital. Realmente solo pusieron ahí la división y no explicaron si fue con base en la edad, con base en la gravedad del cuadro. Entonces, eso realmente creo que no se cumple ese punto en este caso. Como pueden ver aquí, pues está, a pesar de que sí se describe claramente las características de cada uno, realmente no hay una justificación por la cual solo se seleccionó a estos pacientes. Siguiente, por favor. Ok. En cuanto a la averiguación, aquí se enfoca en la exposición o en el desenlace. En cuanto a la exposición, realmente no hubo ningún tipo de, no había ningún tipo de rubro ahí en cuanto al artículo, porque solo nos comentaban que eran pacientes que tenían COVID-19. O sea, no se pusieron a ver cómo se contagiaron, por ejemplo, si fue en un viaje o si fue en una salida, en ese tipo de cosas. Solamente se enfocaron en que tenían COVID-19. En cuanto a la segunda, que fue cómo se averiguó el desenlace, pues aquí lo que nos importa es, por ejemplo, cómo conseguimos la información. En general, la averiguación se enfoca en cómo se consigue la información,
por lo que tendríamos jerarquías para llamarlo de cierta forma. Por ejemplo, es más confiable que nosotros consigamos la información de un expediente clínico a que si lo conseguimos de un interrogatorio con el paciente, porque eso es algo más subjetivo. Entonces, en este caso, sí fue averiguado de manera correcta el desenlace, porque todo lo que se reporta son pues parámetros de laboratorio. Entonces se tomaron muestras de hisopados principalmente nasofaringe y orofaringe para evaluar lo de la carga viral, y también muestras de plasma y suero para evaluar la respuesta inmune, como se reporta en el artículo. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la causalidad, realmente esto en el artículo menciona que suele tener un poco más de impacto cuando se trata de reacciones adversas a medicamentos, sobre todo los puntos 4, 5 y 6. En este caso, por ejemplo, lo que no abordaron, pero yo consideraría que podrían abordar, es el punto 4, 6 y 7. Por ejemplo, el punto 4 no lo abordaron, pero podrían haber formulado que quizás el paciente 5, que tuvo un cuadro mucho más severo, tal vez no descartaron que se debiera a alguna comorbilidad que él tenía, ya sea la edad o que tuviera algún otro proceso inflamatorio infeccioso del cual no hayan descartado. En cuanto al 5, sí creo que es exclusivamente casi para algún efecto adverso a medicamentos. En cuanto al 6, se puede adaptar a la evaluación de la respuesta inmune de acuerdo a la gravedad de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí sí reportan que todos, independientemente de la gravedad de la enfermedad, presentaron estimulación del sistema inmune innato y adaptativo. Pero sí se menciona que fue mucho mayor la intensidad en el paciente grave, que fue el paciente 5. En cuanto a la última, en cuanto al seguimiento, sí menciona que que no se hizo de manera correcta. Porque, por ejemplo, no se pudo, hay muchos pacientes que ni siquiera regresaron y que no tenían muestras disponibles para seguir evaluando la presencia de anticuerpos. Entonces aquí realmente no se pudo ni siquiera formular la hipótesis de cuánto tiempo duran los anticuerpos de acuerdo a la gravedad del cuadro. Entonces este punto tampoco lo cumple. Solo cumplirá en este caso el punto 6. Siguiente, por favor. Y por último, en cuanto al reporte, esto habla de qué tan factible es que alguien pueda recrear esto al momento de ejercer. En este caso yo creo que es bastante factible porque se describen las técnicas que utilizaron para obtener los resultados. Entonces cualquier persona en su práctica médica puede pedir los mismos exámenes. Y por ejemplo también en el caso de los pacientes graves, como mencionaron en este artículo, que generalmente las moléculas proinflamatorias están elevadas, como por ejemplo la interleucina 6 o la proteína C reactiva, esos se pueden utilizar como parámetros de gravedad. Que de hecho para cuando salió este artículo, pues yo considero que era algo novedoso. Siguiente, por favor. Por último, a veces es un poco complicado diferenciar entre un corte prospectivo y una serie de casos. Y esto como para, antes de que el doctor lo explique a profundidad, una forma fácil de intentar diferenciarlos es que, por ejemplo, las series de casos siempre tienen que tener el desenlace, independientemente de si los pacientes estuvieron expuestos a algo o no. Entonces, por ejemplo, si no está presente el desenlace, no es probable que sea una serie de casos, es más factible que sea un estudio de corte. Y ya lo veremos a profundidad con el doctor. Muy bien, Areli. Te felicito por tan excelente presentación. Creo que abarcaste los puntos más importantes y utilizaste de manera adecuada la herramienta de evaluación metodológica de los estudios de serie de casos. Ahora toca revisar el tema como tal, ¿sale? Yo soy el doctor Héctor David Mesa Comparán, a sus órdenes. Actualmente me desempeño como coordinador de estudios en el Centro de Atención e Investigación Médica, una de las organizaciones de investigación clínica más importantes y representativas de América Latina. Y bueno, actualmente también colaboro aquí en el laboratorio de Mansilla Camara, ¿sale? Muy bien, entonces lo primero a tener en consideración es la tabla de niveles de evidencia de la Universidad de Oxford, en el que podemos observar que los estudios de serie de casos suelen tener el cuarto nivel de evidencia, ¿ok? Excepto cuando la pregunta de investigación es en relación al diagnóstico, en cuyo caso lo sustituye el diseño de estudios de casos y controles, ¿ok? Para que lo tengan muy bien presente, ¿vale?
Ok, las características de los estudios de serie de casos es que comparten un problema clínico en común. ¿Cuál es este problema? Un desenlace en común. ¿Ok? Describe características colectivas de los pacientes mediante agrupación. Y algo muy importante que hay que mencionar es que son estudios no analíticos. ¿Ok? Este tipo de estudios son descriptivos y por lo tanto es incorrecto implicar cualquier inferencia causal, como muy bien ya lo mencionó Areli. Como también ella lo mencionó, por la naturaleza de este estudio existe un alto riesgo de sesgos de selección, ¿ok? Y todo esto lo podemos evaluar a través de la herramienta de calidad metodológica que ya muy bien describió Areli y que también revisaremos durante esta presentación, ¿ok? Solo para recalcar, y como ya lo mencionó también Eduardo, en la práctica es difícil diferenciar entre estudios de series de casos versus estudios de cohorte. De hecho, hay artículos dedicados a todo este tema, como bien pueden observar. Entonces, no es una tarea fácil. Ya veremos que suele ser más difícil de lo que parece. Ahora sí, una característica que ambos diseños comparten es que son estudios longitudinales, es decir, se siguen a los pacientes incluidos a través del tiempo. Podríamos tener, por ejemplo, aquí a unos pacientes con COVID-19 que se les sigue a través del tiempo, desde el diagnóstico, pasando por la hospitalización, ventilación mecánica invasiva, extubación, hasta el egreso domiciliario. Ok, es muy importante entonces tener en mente la definición antigua de los estudios de series de caso y los estudios de cohorte. ¿De qué dependía la definición antigua? Del tipo de análisis realizado. En los estudios de series de caso, la definición se describe, bueno, es más bien porque el análisis es descriptivo. Y los estudios de cohorte, el enfoque, pues se decía que siempre tenía que ser analítico, lo cual es incorrecto, puede ser tanto descriptivo como analítico. Y se decía que siempre tienen grupos de comparación, lo cual nuevamente es incorrecto. Más bien, regresando a esta definición, veremos que es problemática por varias razones. Y el principal problema con este tipo de definición es que interfería mucho con las búsquedas sistemáticas y revisiones sistemáticas en las bases de datos biomédicas debido a una inadecuada indexación de artículos. Entonces, pues al estar mal identificados los estudios, es más difícil poder recuperarlos e incorporarlos a una revisión sistemática. Y otra cosa, otro punto a tener en cuenta es que a la fecha no existen términos MESH designados para los estudios con diseño de serie de casos. Es algo muy importante que hay que también destacar y complica aún más la búsqueda sistemática de información. Ahora, la definición actual de estos estudios está relacionada a dos cosas, al desenlace y a la exposición de los pacientes incluidos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos entonces a día de hoy diferenciar entre un estudio de serie de casos y un estudio de cohorte? Con base en las siguientes características. En los estudios de serie de casos, todos los pacientes tienen el mismo desenlace. De hecho, este es el criterio de muestreo. O sea, el muestreo, en este caso, depende del desenlace. Pueden o no tener la misma exposición, y por la naturaleza del estudio solo se permite hacer un análisis descriptivo. En cambio, en los estudios de cohorte, el desenlace no es el mismo para todos y pueden o no tener la misma exposición. Aquí, en los estudios de cohorte, el método de muestreo, o más bien el criterio de muestreo, depende de la exposición. Entonces, necesito que recuerden muy bien esto. ¿Cómo diferenciarlos de manera muy sencilla? Pues a través del muestreo, como ya les indicaba anteriormente. Entonces, recapitulando, serie de casos, muestreo,
desde el desenlace. Estudios de cohorte, muestreo, desde la exposición, ¿ok? Entonces, como ya les había comentado, los estudios de cohorte permiten hacer análisis descriptivo y permiten también tener un enfoque analítico. ¿A qué nos referimos con enfoque analítico? Pues bueno, cuando ustedes lean un artículo en el que se calculan medidas de asociación de riesgo, como razón de momios, por ejemplo, cociente de riesgo, esto se refiere a que el artículo o el estudio tiene un enfoque meramente analítico, ¿ok? Entonces, siguiendo las definiciones anteriores, que son las definiciones actuales entre los estudios de serie de casos y de cohorte, tenemos este primer ejemplo, donde como podrán observar, para estos pacientes el desenlace fue exactamente el mismo. Egreso domiciliario para estos 3 pacientes. Sin embargo, como podemos ver, la exposición fue distinta, ¿vale? Segundo ejemplo de un estudio de serie de casos. Imaginemos un estudio en el que tenemos pacientes con COVID-19, cuyo desenlace fue en todos los casos la muerte, pero, como ya mencionamos, la exposición es distinta, ¿sale? Entonces, nuevamente, el muestreo es a través del desenlace, no de la exposición, ¿vale? Siguiente, tenemos un ejemplo de un estudio de cohorte, donde, recordemos nuevamente, y hago énfasis, el muestreo es a través de la exposición. Tenemos diferentes tipos de exposición, como podemos ver aquí, y tenemos en este caso desenlaces distintos. Para este sujeto tenemos la muerte, para este otro tenemos egreso domiciliario, muerte y egreso domiciliario. ¿Sale? En este ejemplo, imaginemos un estudio de pacientes en cuyo criterio de inclusión fue incluir pacientes con enfermedad respiratoria aguda de etiología viral. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, pacientes con diagnóstico de influenza, otros con diagnóstico de COVID-19. Y en todos los casos, los desenlaces son distintos, ¿ok? Por ejemplo, veamos este artículo de estos autores que definieron su diseño de estudio con base a la definición antigua, ¿ok? Entonces, en este estudio, los autores tenían como objetivo caracterizar a los pacientes con COVID-19 que requirieron tratamiento en una unidad de cuidados intensivos en la región de Lombardía, en Italia. Y ellos mencionan que su diseño de estudio es una serie de casos retrospectiva de 1,591 pacientes consecutivos. Pero observen la siguiente tabla de este estudio. Aunque si bien el enfoque es descriptivo, ¿ok? Porque no se están calculando medidas de asociación de riesgo, podemos observar que no todos los pacientes tuvieron el mismo desenlace. Eso es muy importante. Aquí podemos ver la proporción de pacientes que fallecieron en la UCI, pacientes que fueron dados de alta de la UCI y pacientes que aún se encontraban hospitalizados a esta fecha. Entonces, si tuvieron estos pacientes un desenlace distintos, pues claramente se trata de un estudio de cohorte y no de uno de serie de casos como los autores argumentan. Reforzando el ejemplo anterior, tenemos este otro artículo por estos mismos autores, donde se utilizó exactamente la misma base de datos. En este otro artículo que salió tiempo después, ahora sí, los autores señalaron que su estudio es uno de cohorte y aquí sí calcularon medidas de asociación de riesgo. ¿Sale? Entonces, pues esto refuerza el hecho de que el primer estudio del cual hablamos no es uno de
de serie de casos, sino uno de cohorte. Ok, para finalizar, tenemos esta herramienta de evaluación de la calidad metodológica que ya muy bien explicó Areli, y que es una adaptación de varias otras herramientas de calidad metodológica. Y pues la utilidad de esta herramienta es principalmente durante la realización de revisiones sistemáticas. Entonces, vemos que esta herramienta tiene varios dominios: el dominio de selección, el dominio de selección nos permite evaluar si el estudio que se está sometiendo a escrutinio tiene algún potencial de sesgo de selección, que vemos, como ya nos explicó Areli, es muy alto. Entonces, lo que nos tenemos que cuestionar es que si los pacientes incluidos en la serie de casos representan la experiencia total del centro de investigación, o si los métodos o los criterios de inclusión son más bien son ambiguos. En el segundo dominio tenemos el criterio de comprobación, donde es necesario verificar la exposición y el desenlace. Como bien comentaba Areli, no es lo mismo verificar una enfermedad, por ejemplo, a través de, ¿cómo se llama?, de un paciente, o que a través del expediente clínico. Entonces, para este dominio es necesario verificar la exposición y el desenlace. En este otro rubro, el dominio de causalidad, tenemos algunos ítems que son más útiles en series de casos que tienen que ver con eventos farmacológicos. ¿Ok? En concreto, las preguntas 5 y 6 van muy relacionadas a este último tema. Por ejemplo, la pregunta 5 nos cuestiona si existió algún fenómeno de exposición-reexposición. Este fenómeno se refiere a la evaluación de eventos adversos, por ejemplo, de medicamentos o de algún fármaco que se esté evaluando. Y también nos cuestiona acerca del efecto dosis-respuesta. Y es muy importante mencionar que pues con este tipo de diseños de las series de caso no se pueden hacer inferencias causales. ¿Ok? Y finalmente, el dominio de reporte, en el que nos preguntan si los casos descritos tienen suficientes detalles para permitir a otros investigadores o incluso a ti, médico, en tu práctica clínica diaria, replicar ciertos resultados del estudio de series de casos, aplicar los hallazgos e incorporar pues las observaciones de estos estudios en tu toma de decisiones. Entonces, esta es la herramienta que se propusieron estos autores, que están aquí señalados, para evaluar la calidad metodológica de los estudios de series de casos, que como ya nos mencionaron, hasta a la fecha no existe alguna guía exhaustiva para evaluarlas, como en el caso de las guías CARE para los estudios de reportes de caso. Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo en esta presentación. Gracias por asistir, gracias por estar atentos. Y pues no me queda más que pues felicitarte, Areli, la verdad, excelente ponencia. En general, todos muy bien. Y les recuerdo, por favor, que tenemos... Perdón, Héctor. ¿Sí? Perdón que te interrumpa antes de que finalices la parte de la presentación. Nada más quería hacer una pequeña aclaración sobre la parte donde muestras las siluetas de los pacientes con COVID y pacientes con influenza. No sé si podrías regresarte nada más para Claro. hacer una pequeña aclaración al respecto.
No, hay que tomar en cuenta que acá en esta, dentro de los ejemplos, o bueno, o sea, los pacientes con COVID como tal tuvieron la misma exposición, porque el mismo muestreo que se hizo en los pacientes fue a pacientes con COVID-19, o sea, pacientes confirmados con COVID-19. Claramente esos pacientes pueden tener otras exposiciones diferentes, ya sea por el sexo, ya sea por las comorbilidades o el tipo de otras características que puedan tener los pacientes ajenas a el simple hecho de que tengan COVID-19. En el caso de los de influenza puede ser diferente porque como tal, los pacientes tuvieron una exposición diferente debido a que el mismo muestreo así lo permite, ya que los muestreos de este tipo de pacientes fueron respecto hacia la infección viral aguda y no necesariamente hacia la confirmación de un tipo de infección específica. Claro. Y bueno, sería nada más esa aclaración. Gracias. Sí, gracias, Ashwin. Muy bien, les comentaba que gracias por su asistencia y les recuerdo que este curso constará de 14 sesiones. En la descripción de este video pueden encontrar el programa del curso y la evaluación. Les recuerdo que si responden con calificaciones aprobatorias, al final del curso se les extenderá una constancia, ¿vale? Pues que pasen muy buenas noches. Agradezco su atención. Muchas gracias, hasta luego.